Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. La paz, el amor, la alegría y las bendiciones del Señor Jesucristo estén con todos ustedes en este día. Me uno a nuestra Iglesia Católica, a la comunidad del Ave María y a todas y cada una de las personas que hacen posible este programa para invitarles a compartir las bendiciones del Señor y también para que ustedes hagan extensivo no solo este saludo a muchas otras personas, sino este programa a otros que también puedan estar necesitados. Que el Señor les bendiga y que Cristo derrame en abundancia su infinito amor sobre cada corazón. He estado reflexionando en este tiempo sobre el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Y como ya lo había hecho muchas otras veces, me he encontrado en la palabra del Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, una narración extraordinaria. Y al leer esa palabra del Señor, pues como que allá en lo íntimo de mi ser, me habla el Señor y me dice que tengo que hablarle a mis hermanos. Porque así como el hecho que narra este capítulo 9, en Hechos, podría ser tu vida, podría ser mi vida, podría ser la vida de alguno de los nuestros. Yo voy a pedirte que busques la palabra del Señor si la tienes por allí a la mano, que abras ese libro de Hechos de los Apóstoles y busques ese capítulo 9. Y vamos a ir leyendo detalladamente, parte por parte, y vamos a irla, si es posible, aplicando a nuestra propia vida. Estos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9 nos habla de la conversión de Saulo. Y dice así: mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso fue a ver al jefe de los sacerdotes pidiéndole cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el Evangelio y traerlos presos a Jerusalén, tanto hombres como mujeres. Pero cuando iba por el camino, ya cerca de la ciudad de Damasco, de repente brilló alrededor de él una luz que venía del cielo. Entonces Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, tal vez la vida de Saulo de Tarso, podría compararse con la de alguno de nosotros. Hoy en día en muchos de nuestros hogares encontramos hombres y mujeres que persiguen a Jesucristo. Encontramos hombres y mujeres que quisieran acabar con la vida de aquellos que creen en Dios. Padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos, y es como una cadena, y se van uniendo a ella eslabones de personas que como que están enojados con Dios, como que no le creen, como que sus vidas no han sido de Dios ni van a ser para Dios. Y es triste darnos cuenta, porque a todos nosotros nos creó Dios, pero solo aquellos que lo reconocen y creen en Él son sus hijos y van a salvarse. Saulo de Tarso andaba con cartas de autorización para llevar presos a hombres y mujeres que creían en Jesucristo. Qué bueno que al leer esta lectura vayamos interrogando nuestra vida. Voy a hacerlo
paso a paso, aunque me tome más de un programa, porque nosotros decimos que la vida de Dios es para los buenos y Dios llama a quien Él quiere llamar y Dios le da a cada uno lo que cada uno necesita. Pero nosotros o respondemos o no respondemos. Pero si Él nos tiene reservados para que cumplamos una misión y nos pide que la cumplamos, hay que cumplirla, mi hermano, tarde o temprano, pero hay que cumplirla. Si la cumplimos con alegría y con gusto, vamos a gozarnos cumpliéndola. Si la cumplimos a disgusto, vamos a sufrir mucho cumpliéndola y no será culpa de Dios, será de nosotros que no hemos sabido responder al Señor. Pregúntate en esta tarde o en este día o en esta mañana, yo no sé a qué horas escuches este programa, yo no sé a qué horas vayas a escuchar este casete. ¿Eres tú, como Pablo, que persigues los que creen en Dios? ¿Eres tú de aquellos que vas hasta con cartas de autorización para ridiculizar a tus hermanos? A veces encontramos hasta en la propia iglesia personas que no comulgan con la forma en que el Señor se expresa en nosotros y Él mismo se expresa en el mundo a través de su Espíritu Divino, y van hasta enviados para mofarse, para burlarse y también hasta para hacer caer y quedar mal a aquellos que están siguiendo a Jesucristo. Y cuando digo esto, estoy hablando a veces hasta de sacerdotes y religiosas, porque no comulgan con el Espíritu Santo, por lo menos con la idea, en la forma en que el Espíritu del Señor se mueve en su iglesia, renovándola. Mira a Saulo, perseguidor, a Saulo, el que ayudó a matar a San Esteban, primer mártir de la iglesia, el que sostuvo las capas de aquellos que lo estaban apedreando. A Saulo se le apareció el Señor Jesús. A Saulo, a través de una luz brillante que venía del cielo, lo derribó de su caballo, sí. Y allí tirado en el suelo, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sentirías tú si esta noche en tu cuarto de dormitorio, en tu recámara, en tu habitación, saliese de algún lugar de ese cuarto una voz que te dijera con tu nombre propio: María, María, ¿por qué me persigues? Pedro, Pedro, ¿por qué me persigues? Susana, Francisco, Teresa, Alberto, ¿por qué me persigues? Si el Señor te preguntara: ¿qué mal te estoy haciendo? ¿Por qué tienes que perseguirme? ¿Qué le contestarías? Imagínate que Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y Saulo reconoció que era el Señor con mayúscula que le estaba hablando. Y la voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Te estás haciendo daño a ti mismo, como se lo hace el buey cuando da patadas contra la punta del aguijón. Saulo, entonces, temblando de miedo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A ver, hermano querido, yo te estoy invitando hoy a reflexionar, y no yo personalmente, por inspiración de Dios, con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué tal si Jesucristo esta noche a ti te hablara y te dijera: ¿por qué te haces daño? Cuando tú me persigues a mí, te estás haciendo daño tú. ¿Qué le contestarías al Señor? Saulo, temblando de miedo, le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Serías tú capaz
de contestarle a Dios esta noche: ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Estás dispuesto a abrir tu mente, tu corazón y poner todo tu ser al servicio del Señor? Valdría la pena que, animándote y tomando conciencia clara de que muchas veces cuando tú hablas mal de Dios, cuando tú persigues a tus hermanos, no es a Dios a quien le haces daño, no es a tus hermanos. ¿Podrías hacerle daño? Claro que sí, a ese hermano o hermana que persigues, porque podrías hasta maltratarle. Pero no hablemos de ese tipo de daño, hablemos del daño moral, del daño espiritual que tú mismo te haces cuando rechazas a Dios en tu vida, y cuando hablas mal de Él, lo estás rechazando. Saulo, que le ha dicho al Señor: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le va a contestar: levántate y entra en la ciudad, y allí te dirán lo que debes de hacer. Los hombres que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no pudo ver nada. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin poder ver y no comió ni bebió nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Y él contestó: aquí estoy, Señor. Entonces el Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Hermano, hermana querida, los caminos del Señor son muy especiales y con razón su palabra divina dice: tus caminos no son mis caminos, tus deseos no son mis deseos, tus pensamientos no son mis pensamientos. El pensamiento y el deseo de Saulo era que se cumpliera la ley, y él conocía a cabalidad la ley y la palabra de Dios de acuerdo al pueblo judío. Sí, porque él era un judío cumplidor de su ley. Él había estudiado en la mejor escuela de aquel tiempo, podríamos decir en la mejor universidad, la escuela de Gamaliel, y era un hombre cumplidor de su deber. Ahora, Dios no lo quiere para que viva el judaísmo. Dios lo quiere para que ayude a convertir muchas almas a Jesucristo y para que muchos le conozcan y de verdad adoren a Dios. Saulo no sabe que Dios lo está llamando y aunque es un hombre correcto, ignora todo aquello que está pasando, pero lo ignora sin ignorarlo. Él conoce sobre aquel tal Jesús y él persigue a aquellos tales que siguen el cristianismo. Bueno, Dios ha puesto su mirada en él. ¿Habrá puesto Dios la mirada en ti? Aunque tú no quieras, aunque tú estés muy metido en lo tuyo, aunque tú seas muy perfeccionista, aunque tú gastes tu tiempo en tus cosas y te dediques a cumplir con tu deber y con tu obligación, ¿estará Dios pensando en ti? ¿Tendrá Dios una misión para que tú le ayudes a cumplir y estará presto a llamarte? Mira qué cosas tan especiales las de Dios. Es necesario que Pablo se detenga, o Saulo todavía. Es necesario que Saulo no siga haciendo lo que estaba haciendo, aunque él lo cree bueno, porque a veces hacemos cosas muy buenas para nosotros, pero no es lo correcto ante los ojos de Dios. Es necesario que Saulo sea derribado del caballo, y aquella luz divina lo tumba y cae al piso. Y allí en el piso queda derrumbado hasta que le ayuden a levantar.
Estaremos tú y yo en el piso derrumbados y no habrá nadie que nos haya podido ayudar a levantar. Tendrá que ayudarnos a levantar el Señor. Imagínate que los compañeros de Pablo que iban junto con él escucharon la voz, pero no vieron a nadie y estaban muertos de miedo. Aquella voz que le habló a Saulo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tendrá que escuchar esa voz alguno de los tuyos, pero no podrá ver de dónde te llaman. O ya la habrán escuchado y tú te has hecho el sordo y no le has respondido al Señor. Mira, cuando quisieron ayudar a levantar a Saulo del suelo, Saulo estaba ciego. ¿Qué te habrá pasado a ti, mi hermano, mi hermana querida? Estarás ciego porque es necesario que caigan las como escamas de tus ojos y puedas empezar a ver con la vista de Jesucristo. Estarás sordo porque es necesario que caigan esas casi como escamas de tu boca y puedas empezar a hablar con la voz que te preste el Señor. Estarás sordo y será necesario que se abran tus oídos para que empieces a escuchar a Dios. Estarás paralítico y para que puedas ponerte de pie es necesario que quieras cooperar y colaborar con el Señor en la extensión de su reino. Tendrás tus manos que ya no pueden moverse y para que se vuelvan a mover será necesario que el Señor Jesús lo permita a través de tu entrega, de una reconciliación personal con Él. ¿Habrá alguna parte de tu organismo enferma? ¿Tendrás un cáncer? ¿Tendrás un derrame cerebral? ¿Qué habrá en tu vida que lo permitió Dios como para que te detengas y te des cuenta que Jesucristo el Señor te está llamando, que Él necesita que tú cumplas la misión que Padre Dios te ha confiado y que Él, Jesucristo, va a colaborar y a cooperar contigo? Sería necesario esa enfermedad o prueba a través de la cual estás pasando actualmente. Ahora preguntémonos, ¿a quién habrá enviado el Señor Jesús hasta tu propia casa para que te ayude a levantar? Al viejecito Ananías lo envió, le dio la dirección y el lugar donde estaba Saulo y le explicó claramente lo que tenía que ir a hacer. Tenía que encontrar ese hombre y tenía que orar por él. ¿Te habrá enviado Dios a ti alguna persona representada en el sacerdote? O mejor dicho, habrá querido llegar Jesucristo hasta tu casa a través del sacerdote, de la religiosa, de ese seglar misionero o misionera laico, laica, que han querido ir a orar contigo, bien por petición de tu familia, bien por petición de un amigo, de una amiga, o qué sé yo, se los pediría al Señor como le pidió a Ananías, que llegase hasta la casa donde estaba Saulo. Habrá ido alguien a visitarte y tú ya le rechazaste. Tú ya le dijiste que no estabas interesado o interesada, o tú simplemente evadiste la visita burlándote de la persona y no era de esa persona de quien te burlabas, era de Cristo mismo. ¿Y por qué no preguntarnos también si, haciendo el papel de Ananías, hemos sido nosotros los enviados a algún lugar, hasta alguna persona, para orar por él o por ella? ¿Ya sacaríamos disculpas como las sacó Ananías? Vamos a continuar leyendo la palabra del Señor, porque es muy importante darnos cuenta, como el Señor nos pide que hagamos algo, pero pone todos los medios para que lo podamos realizar, y quien nos ayuda de verdad es el Espíritu Divino del Señor a que cumplamos la misión que necesitamos cumplir.
Pero antes de continuar leyendo la palabra del Señor, démonos cuenta de un detalle muy importante. Saulo llegó a la ciudad y allí estuvo 3 días sin comer ni beber, en oración, sin dormir. Imagínate, retiro de 3 días, al oscuro también, porque le quitó la visión. Yo digo también porque cuando escucho la historia de Jonás, Jonás no quiso cumplir la misión que Dios le había confiado. Jonás le dijo al Señor que buscara a alguien más, porque él era muy exigente, que si él iba a predicar a Nínive y Dios perdonaba a Nínive, el pueblo de Nínive se iba a burlar de él. Jonás quería hacer su voluntad, como también la quiso hacer Saulo destruyendo a los cristianos. Pero mira, mi hermano, ni lo uno ni lo otro. Cuando tú quieras destruir a alguien, recuerda que Dios puede detenerte en el camino y podrías quedar ciego. Pero no hablemos de ciego de la vista. Podrías quedar ciego, paralítico, mudo, cojo, totalmente desvirtuado. ¿Sabes por qué? ¿Qué tal si en ese tú querer destruir a los que Dios ha creado te llegase la muerte y perderías tu alma, perderías tu propia vida? Eso sería de analizarlo. Mira, cuando Dios le da a uno una nueva oportunidad como se la dio a Saulo, es maravilloso. Pero ¿cuántos han muerto en su vano intento de quitarle la vida de Cristo a uno de sus hermanos? ¿Qué más vemos en la historia de Saulo? Que allí, en el silencio de su corazón, allí sin comer ni beber, ayunando, allí en oración, el Señor Jesús le está preparando el camino. El Señor Jesús está disponiendo todas las cosas de acuerdo a su divina voluntad. Y el Señor Jesús va a pedir a Saulo que haga algo de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad de Saulo. ¿Estará haciendo Dios lo mismo en tu vida? Ahora miremos allí, en ese verso 11, en el 12, cuando nos dice que estaba orando y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Hermanos, muchas veces es a través de la oración que nos habla el Señor. Y si acaso hay una visión en nuestra vida que viene de Dios, esa visión tiene un significado especial. No tendríamos que ir a preguntarle a las demás personas qué quiere decir. Porque mira, por ejemplo, la de Saulo. Él vio a un tal hombre que se llamaba Ananías, que venía e imponía las manos sobre él para que pudiera ver. Imagínate. Y ya Dios Padre, ya Jesucristo, ya el Espíritu del Señor se habían comunicado, o mejor dicho, le habían comunicado a Saulo lo que pasaría luego. Saulo no conocía a Ananías, Saulo no sabía dónde vivía Ananías, pero Saulo estaba esperando lo que Dios quería que hiciera. En el verso 13 nos cuenta, al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han contado de ese hombre y de todos los males que ha hecho en Jerusalén y a los que creen en ti. Y ahora viene aquí mismo con autorización de los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: anda, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de las otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Hermanos, terminemos esta primera parte de la reflexión del llamado de Saulo, dándonos cuenta de lo siguiente. Nosotros a veces rechazamos orar por personas, o ir donde personas, porque medio conocemos su vida y decimos: yo donde él, donde ella no voy, por esto y por esto. Mira, para Dios no hay peros, para Dios no hay porqués. Dios quiere utilizar a Saulo y lo va a utilizar.
Y Ananías va a ir a orar por Saulo, y va a ir a orar por Saulo. Y aunque tenga excusas, y aunque tenga peros y porqués, y aunque interrogue, no vale, no sirve de nada su interrogante. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le dice bien claro a Ananías: anda, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de las otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. ¿Para qué te habrá escogido Dios a ti? ¿A quién tendrás que ir a hablarle de Dios, hermano o hermana querida? Cierra tus ojos un momento y vamos a pedirle al Señor Jesús que tenga misericordia de nosotros y que nuestro corazón duro, nuestros ojos ciegos, nuestros oídos sordos y nuestras palabras que no quieren salir para llevarle a Él hasta otros, Él, por el poder y la fuerza de su Espíritu Santo, los transforme en vida y podamos empezar a ver como Él ve, a oír como Él escucha y a hablar con su palabra divina. Digámosle a Jesucristo que hoy perdone todos los momentos en que no hemos sabido actuar, que nos perdone, que nos bendiga, que nos ame y que no tenga en cuenta nuestros pecados, que no tenga en cuenta nuestra pereza y tal vez nuestro acomodo, que nos ayude a ser nobles, simples, sencillos y sinceros y que como niños podamos vivir junto a Él y cumplir su palabra. Jesucristo, yo sé que estás tocando todos y cada uno de los corazones que hoy participan de este programa o mañana participarán de esta enseñanza a través de cassette. Glorifícate en cada uno de nosotros. Concédenos la paz, báñanos con tu sangre preciosa y que podamos estar alertas a tu llamado y a tus bendiciones. Santísima Virgen, acompáñanos, bendícenos, ámanos y en unión de San José, ayúdanos a cumplir la misión que Jesucristo tiene reservada para nosotros. Amén. Hermano, te invito a compartir la segunda parte de este programa, donde hablaremos de las maravillas que Dios hizo en Saulo y a través de Saulo en muchos, y donde también nos daremos cuenta que el que es llenado por el Espíritu Santo es una persona que viva con la vida de Jesucristo sale a transmitir vida. Pues que la paz de Jesucristo quede hoy contigo y con los tuyos. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.